mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo. Queremos que la palabra de Dios nos ayude a vivir vidas conforme a lo que Dios quiere para alcanzar ese regalo de ver a nuestro Dios eternamente. Así que nuestros oídos están atentos, hermano Milton, nuestros corazones están abiertos y le pedimos a Dios que sea utilizándolo como instrumento esta noche para hablar a nuestras vidas. Así que es su tiempo, hermano Milton, le pedimos que active su micrófono. Tengan ustedes muy buenas noches, amados hermanos. Es un placer siempre tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera en esta noche compartirla de manera especial con aquellos que están iniciando la vida cristiana, y especialmente con Jesús, que mañana estará yendo a las aguas del bautismo. El llamado del Evangelio es que nos libera de un tipo de esclavitud y nos coloca en otro tipo de esclavitud. Lo deja ver bastante claro Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18, cuando dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Erais esclavos del pecado, hemos obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y esto es una referencia a versículos 3 y 4 que habla de el bautismo cuando la persona se incorpora a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma Pablo dice que hemos sido liberados del pecado y hemos llegado a ser esclavos de la justicia. Esclavos en una forma, hemos pasado a ser esclavos de otra forma. Con frecuencia pensamos de Dios como un Dios que está interesado en mi salud, en mis éxitos, en mis realizaciones, en mis proyectos. Sin embargo, esa visión de Dios es corta, porque por lo menos la vida de Pablo muestra que de los peligros y de las necesidades nunca fue librado. ¿Qué mensaje nosotros estamos viviendo? ¿Qué mensaje estamos llevando a cabo en nuestra vida? Porque en este punto uno tiene que prestar atención al camino que Jesús enseñó, el camino que Jesús transitó. Fue un camino el menos deseado, el más impopular, ¿no? Porque Él enseñó y caminó el camino de la muerte. Eso no es muy popular. No es el camino de salvación que escuchamos a menudo. Es que la invitación sustancial que hace Jesús a toda persona interesada en el reino de Dios es a transitar por el mismo camino que Él transitó, el camino de la muerte. Veamos las palabras que Jesús usa y que recogen muy bien el pensamiento de cómo se ha de caminar por este camino. Veamos el texto de Lucas en el capítulo 9, versículo 21 al 24. Lucas 9, 21 al 24. En el versículo anterior, en el versículo 20,
Pedro, perdón, había declarado que Jesús es el Cristo de Dios. Y leemos entonces a partir del versículo 21 al 24. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y Jesús dice esto cuando antes había declarado: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién quiere seguir a alguien que va a pasar por tales situaciones? ¿Quién quiere seguir a alguien que va a morir? ¿Quién quiere seguir a alguien que va a recibir la oposición de tantas personas? Pero él dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí Jesús comienza con la palabra sí, y esto es un sí condicional. Si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, si no quieres, no lo hagas, no estás obligado. Nadie está obligado a ser cristiano. Hoy usted ha accedido a esta sala por su propia voluntad. El sí que Jesús muestra, plantea que tenemos libertad de acción, libertad de elección. Pero también dice él: niégate a ti mismo, toma tu cruz, pierde tu vida por causa de mí. Niégate a ti mismo. Negarnos a nosotros mismos no significa renunciar al valor que tenemos como persona, tampoco significa renunciar a las cosas que tenemos, ni renunciar a nuestros sentimientos. La palabra negarse significa desposeerse, descartarse, abandonarse, renunciar, rechazar, rehusar. Es decir, colocar todo lo que somos y tenemos, colocarlo en el niégate a ti mismo. Negarte a ti mismo significa decir no únicamente a tu propia vida, decir no únicamente a tus propios intereses. Negarte a ti mismo significa negarte a ser el dueño y señor de tu propia vida. Significa sacar de raíz el Dios personal, el Dios de nuestra propia religión. Es que a veces, amados hermanos, desarrollamos nuestro propio Dios. Un Dios que se acomoda a nuestras expectativas, un Dios que podemos agendar y agendarlo de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestro criterio. En fin, un Dios agendado. Pero negarte a ti mismo significa dejar que Cristo controle, gobierne y reine en nuestra vida en los términos más absolutos posibles. Negarte a ti mismo significa decirle al Señor que Él está al mando y que tiene la libertad para usar nuestra vida como Él quiera usarla. Este es el camino de la muerte. Y ese es el camino al cual Jesús nos invita a transitar. Eso significa negarte a ti mismo. Pero hay una cosa que debe quedar clara. No hay otro camino. Pero también usted puede recordar el sí condicional. Si alguno quiere venir en pos de mí, nadie le obliga, solo si usted está dispuesto. Pero si está dispuesto, será
únicamente para transitar por el camino de la muerte. ¿Escuchó usted alguna vez a algún predicador ponerse de pie ante una multitud y decir: si quieres ser cristiano tienes que morir, si quieres ser cristiano renuncia a tu ego, si quieres ser cristiano entrégate con todo al régimen de Jesucristo? Normalmente eso no se escucha. Ese mensaje no vende, no es un mensaje que conquiste personas, no es una promoción inteligente de nuestra religión. Pero vayamos por un momento a la vida del primer siglo. La esclavitud existe y estamos allá predicando, y en nuestra predicación invitamos a las personas a ser esclavos de Jesucristo. Entonces, un esclavo podría decirle: dígame una cosa, mire, yo ya soy esclavo, y si acepto este mensaje, ¿voy a ser esclavo 2 veces? La respuesta es sí, vas a ser esclavo 2 veces. Porque esa es exactamente la verdad. Porque, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos tener un edificio lleno con personas artificialmente convertidas? ¿Tener un edificio lleno con personas medianamente comprometidas, como es la lucha constante que tenemos y que tienen los hermanos, los pastores, lidiando con personas que han pasado por las aguas del bautismo, pero que nunca asumen un compromiso medianamente comprometidas toda la vida? Tener un edificio con personas que transitan por el camino de la tibieza toda su vida, personas que hacen con su tiempo lo que quieren y que ofrecen al Señor lo que quieren ofrecer. Bueno, predicar eso es muy fácil y será la manera más popular de hacerlo. Es dar a las personas la ilusión de que son salvos cuando en realidad no lo son. De manera que estas personas podrían algún día enfrentarse con Cristo y digan: Señor, Señor, y podrían escuchar la respuesta: nunca los he conocido. Apártense de mí. Es que el evangelio que enseñemos y que vivamos tiene que ser el evangelio que predicó Jesús, y el que predicó Jesús es: si usted quiere seguirme, usted llega a su fin. Es el fin de usted mismo. Usted no existe más y comienza a transitar por el camino de la muerte. Pablo lo dijo varias veces de distinta manera. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dijo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Alguien dijo que algunos cristianos cantan mentiras constantemente. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Lo hemos cantado muchas veces. Es bonito cantarlo. Vivirlo es otra historia. Pero es la única historia que el Señor quiere que vivamos y cantemos. No hay otra historia para usted, ni hay otra historia
para mí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La Escritura dice que hemos sido comprados por precio. Usted y yo estábamos en el mercado de esclavos, y de ahí alguien nos compró. Y si hemos sido comprados, pertenezco al que me compró. Significa que soy propiedad de otra persona. Eso significa que tengo que vivir como propiedad de otra persona. Y eso significa que usted y yo debemos darnos por muertos. Nuestra vida llegó a su fin. Pero si usted está viviendo una historia distinta a transitar por el camino de la muerte, distinta al llamado a morir con Cristo, ese camino distinto solo es producto de una mente acomodada. Ese camino distinto es fruto de una pasión por cualquier cosa, menos pasión por Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Normalmente las personas en el mundo religioso especialmente usan la expresión tomar la cruz para referirse a soportar una enfermedad o una experiencia negativa o una relación incómoda, y dicen, bueno, esta es mi cruz que tengo que llevar. Pero cuando Jesús habla de tomar la cruz, no está hablando de esas cosas. El equivalente moderno a tomar la cruz sería caminar hacia el paredón y enfrentar al grupo de fusileros. El equivalente moderno es caminar a la silla eléctrica. La muerte es el destino y estamos en una procesión hacia la muerte. Eso es tomar la cruz. Si no hemos entendido esto de este modo, es bueno que ya comencemos a entenderlo y nos despojemos de conceptos religiosos acerca de Dios, que Dios acepta esto y acepta esto otro, y qué bueno es Dios que nos acepta como somos. Falso, falso. Dios espera que usted se someta a su régimen y viva como hijo de Dios, y viva bajo el régimen de Cristo, viva bajo el señorío de Cristo. La muerte es el destino y estamos en procesión hacia la muerte. Estamos tomando la cruz cada día. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, ¿qué? ¿Qué sigue después? Bueno, si usted no quiere el camino de la muerte que Jesús le ofrece, entonces el mismo Jesús le dice, no me siga. Cuando un hombre en aquel tiempo iba cargando su propia cruz y detrás de él un grupo de soldados, ese hombre era hombre muerto. Ese hombre iba en camino de ida. Para ese hombre no había regreso. Su vida había acabado. Era el fin de sus esperanzas, era el fin de sus sueños, era el fin de sus objetivos en la vida. Y Jesús llama a quien quiera seguirlo a que piensen de sí mismos como personas que van en camino de ida, van en camino a la muerte. Porque el camino a la muerte es el camino a encontrarse con Cristo y con la verdadera vida. Si nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, entonces todo lo que somos tiene sentencia de muerte. El anciano dijo, el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Hermanos, el mundo tiene fecha de vencimiento y si usted vive para el mundo, usted se irá con el mundo. Y si usted quiere vivir como el mundo, el estilo del mundo y bajo los criterios del mundo, entonces usted pasará con este mundo. Jesús dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero qué contradicción. Qué absurdo esto, ¿no? Pero aquí está el agudo contraste entre el que halla y el que pierde. El contraste entre el mí de Cristo y el yo del hombre expresado en su forma de vivir. Solo se puede hallar la vida cuando se renuncia a Cristo y se pierde para Dios. Por el contrario, quien pierde la vida la gana para Dios. Perder la vida equivale a tomar la cruz y seguir al que va a la muerte y morir con él. Los que pierden su vida la recuperan para vida eterna. Vivimos en una época en que ser cristiano se ha convertido en algo muy fácil, que temo que ser cristiano hoy en día haya dejado de ser cristiano. Porque cuando las personas toman la decisión del bautismo y ser cristiano, rápidamente toman un camino no bíblico. Toman el camino de la comodidad, el camino del no compromiso, el camino del compromiso con el pecado, el camino de no negarse a sí mismo, el camino de no tomar la cruz, el camino de no perder la vida por causa de Cristo, el camino de una religión sin Dios. ¿Quiere usted escuchar un sermón sobre la muerte de Jesús? ¿Quiere usted de verdad escuchar un sermón sobre la muerte de Jesús? Pues muera con él. Ese será el mejor sermón que jamás haya escuchado. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Seguirá siendo solo grano. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amados, joven Jesús, que vas a mañana tomar la decisión más importante de tu vida. El camino a la resurrección y a la vida eterna pasa por la cruz, pasa por la muerte. Y Jesús nos llama hoy a seguir por ese camino. Jesús nos llama hoy a transitar por el camino menos popular, pero es el camino que Jesús transitó, el camino de la muerte. Y yo les digo hoy a aquellos que se quieren diluir en el mundo, les digo a aquellos que están en la tibieza, les digo a aquellos que han creado su propia religión dentro del cristianismo, les digo a aquellos que han fabricado su propio Dios, el Dios de la comodidad, el Dios del no compromiso, el Dios de la tibieza. Les digo a aquellos que hacen lo que se les da la gana con su tiempo y nunca tienen tiempo para la obra del Señor.
Les digo a aquellos que siempre tienen una excusa para servir al Señor. Les digo, comiencen hoy a negarse a sí mismos. Comience hoy a tomar su cruz. Comience hoy a perder su vida por la causa de Cristo. Porque si la pierde por causa de Cristo, usted va a hallar la vida. El camino de la muerte es el único camino para llegar a la vida eterna. Es el único camino para llegar a la presencia del Señor. El Señor le bendiga, hermanos. Le invito a orar.